programa de debate político Tesis y Antítesis. Estamos ya con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Con ellos, esta semana haremos un análisis a la reforma de la Ley de Contratación Pública y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este diálogo. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional y de la Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden seguir por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. El pasado martes 24 de marzo se realizó el primer debate sobre la reforma a la Ley de Contratación Pública y el COTAD. Estos son algunos puntos de esta propuesta normativa. La reforma a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD fue debatida en primera instancia en la sesión 318 del Pleno de la Asamblea Nacional del pasado 24 de marzo. La reforma plantea la homologación de ambas leyes en referencia al proceso de expropiación. La legislación vigente, dice el documento, ha impedido que ejecuten con mayor agilidad las obras necesarias para beneficio de la ciudadanía. Otro aspecto importante es el referente a la plusvalía, sobre la cual señalan que es conveniente y necesario que el Estado recupere las revalorizaciones de predios que se producen por su propia acción. Esta es una atribución que ya tienen los gobiernos municipales vía contribución especial de mejoras, por lo que se propone que dicho instrumento pueda ser empleado por la Administración Pública Central e Institucional. Entre los puntos que plantea la reforma legislativa es que el gobierno anunciará un proyecto mediante acto administrativo a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, a los propietarios de los predios y al registrador de la propiedad, y establecerá el área de influencia de la misma y su plazo de inicio, que no será superior a los 3 años desde su notificación. Para la determinación de la plusvalía proveniente de obras públicas y de otras ajenas a la acción del propietario, se tomará en cuenta el valor del avalúo catastral vigente y se restará el valor fijado hace 5 años. Además, se considerará la tasa de inflación en vigor. Este proyecto de reforma contempla 13 artículos y una disposición final. La Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio tiene 45 días para la presentación del informe para segundo debate. Y bien, iniciamos entonces este primer bloque. Asambleísta Hernández, lo hacemos con usted para conocer de qué se trata esta reforma, ya la tercera al COTAD y en este caso a la Ley de Contratación Pública. Sí, a ver, esta propuesta lo que busca es básicamente solucionar los problemas que están vinculados con lo que tiene que ver con la especulación del suelo y que impiden que pueda haber una gestión expropiatoria y obviamente por eso retrasan la ejecución de obras que son importantes. Yo creo que esto es fundamental señalar que cuando se expropia, cuando algún nivel de gobierno expropia, esto se hace por razones que son de beneficio ciudadano, para beneficiar al conjunto de ciudadanos. Por lo tanto, creo que es fundamental clarificar las reglas respecto del tema de la expropiación. Un segundo objetivo de esta ley, que también es importante, es que hay que buscar crear mecanismos que permitan que el gobierno central pueda recuperar parte de la plusvalía también que se genera con las obras que se realizan con la inversión estatal. Esto vale señalar que incluso lo que uno ve ahora es que cuando por una razón u otra se requiere expropiar, los precios de esos espacios que se van a expropiar suben. Y si suben no es que le afecta a ese gobierno local, a ese alcalde o al presidente, afectan al conjunto del Estado, porque somos finalmente los ciudadanos los que tenemos que pagar más caro y muchas veces tenemos que pagar más caro por obras que también benefician a las personas que son expropiadas. Por lo tanto, es importante que se pueda debatir, discutir estas reglas. Luego, otro elemento que también tiene por objetivo la norma es homologar las disposiciones que tiene la Ley Orgánica de Contratación Pública con las que se establece en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Y finalmente,
también que lo que se busca es establecer un procedimiento homologado que permita la contratación de obras, obviamente de acuerdo a la región, pero que permita que los proyectos homologados puedan tener un procedimiento más ágil en la contratación pública. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, sus observaciones iniciales sobre esta reforma. En el proyecto de ley que ya fue debatido en primera por la Asamblea, se crea un tributo que viene a ser una mezcla de impuesto y contribución por mejoras, precisamente para que los propietarios de inmuebles construidos o no en las zonas urbanas y rurales paguen por las obras que ha hecho no el municipio, sino básicamente el gobierno nacional. En el debate yo cuestioné duramente este nuevo tributo que se establece en el proyecto de ley porque técnicamente está mal concebido. Económicamente, la justificación uno no encuentra en la exposición de motivos y bien podría, una vez que se apruebe el tributo y este se aplique, convertirse en un instrumento de exacción económica para los propietarios de inmuebles. Y no hablo de los grandes propietarios. Este proyecto va a castigar el bolsillo también de los pequeños propietarios junto a los medianos y los grandes, en beneficio no de los municipios, sino del gobierno nacional. Uno de los temas que trae el proyecto es el que tiene que ver con el trámite de las expropiaciones. Sobre la regulación que hace el proyecto a las expropiaciones, yo no tengo mayores objeciones. Me parece que está bastante bien concebido. Prácticamente se homologa el procedimiento existente en los municipios al gobierno nacional para expropiaciones. Nada tiene que ver el tema de las expropiaciones con el nuevo tributo. Y finalmente está la homologación en materia de contratación pública, que es un asunto para discutir, interesante por cierto. A mí lo que me preocupa de este proyecto es el nuevo tributo, llamado tributo a la plusvalía inmobiliaria. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, y en esto tú fuiste alcalde, tú fuiste un personero ejecutivo. De igual forma, cuando el gobierno nacional está realizando obras, esas obras y el poder tener alguna posibilidad de recuperar no le beneficia a un gobernante, beneficia en general al gobierno central. Y no es que ese gobierno central utilice ese dinero en función de sus intereses, sino en función del interés ciudadano. Pues sí es el gobierno el que también, al igual que lo que hacen los gobiernos autónomos descentralizados, pueden recuperar lo que invierten en obras que finalmente van a mejorar también a esos ciudadanos. Porque no es que se cobra, o en este caso, como tú señalas, hay un impuesto que es cobrado a todas las personas. No, básicamente a quienes han sido mejoradas por una inversión estatal. Esto es importante señalar. Si alguien fue beneficiado, si alguien también su propiedad se vio beneficiada y por lo tanto esta propiedad subió, tiene otro valor, lo lógico es que de alguna forma, por lo menos el Estado sea también partícipe de ese incremento de la plusvalía, porque el recuperar algo de esto no es beneficioso para quien gobierna, es beneficioso para el conjunto de los ciudadanos. Va a poder tener el gobierno más dinero y ese dinero se va a poder reinvertir también en otros sectores y se va a poder seguir desarrollando obra pública. De tal forma que creo que hay que pensar esto no con la lógica de oponernos a un tema porque viene del gobierno, sino básicamente de pensar que esto va a estar en beneficio del conjunto de la ciudadanía, que va a poder ver que al mismo tiempo esos recursos se reinvierten y se sigue desarrollando una importante obra pública como la que se ha venido haciendo en estos últimos años. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Bien, sobre este tema, los municipios actualmente son sujetos activos, entre otros tributos, de la contribución especial por mejoras y del llamado impuesto a la utilidad. El impuesto a la utilidad aparece cuando se produce una transacción. En otras palabras, si yo tengo un bien inmueble y no lo vendo, el impuesto a la plusvalía no aparece, no nace. Para que aparezca el impuesto a la plusvalía ahora, se necesita que haya una transferencia de dominio. Y el Código Orgánico de Desarrollo Territorial establece la tarifa de ese impuesto a la plusvalía. La contribución por mejoras actualmente un municipio
la cobra solamente por aquellas obras señaladas en el COTAT o aquellas que han sido señaladas en ordenanza específica. No puede un municipio cobrar por cualquier obra, aun cuando ésta supuestamente mejore el valor de un bien inmueble. Solamente las obras señaladas en el COTAT, alcantarillado, pavimentación, parques, mercados. Y si quiere cobrar por otras, el municipio necesita que se apruebe democráticamente en el Consejo una ordenanza para cobrar por una obra adicional. Pero el municipio no cobra porque la obra mejoró el valor de la propiedad. El municipio cobra la contribución por mejoras para recuperar la inversión hecha en la obra. Y en el COTAD existe una metodología muy clara. Si uno es frentista, está junto a la calle, paga una tarifa. Si uno vive más lejos o tiene su negocio distante de esa calle, paga indudablemente menos. Inclusive varios gobiernos seccionales ahora tienen la contribución general por mejoras. Hacen, digamos, una obra un tanto grande y cobran a todos los ciudadanos. Pero el cobro no está en función a que haya mejorado el valor de la propiedad, sino lo que el municipio hace es recuperar lo que invirtió, mejore o no mejore. Porque si mejora, existen en los propios impuestos prediales que anualmente se pagan la fórmula para recuperar, y el impuesto a la plusvalía solamente cuando hay transacción. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, con los criterios de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, hemos hecho un primer acercamiento en torno a este análisis a las reformas a la Ley de Contratación Pública y al COTAD. Es tiempo de una primera pausa, no se vayan, enseguida continuamos con más. Esto es Tesis y Antítesis. Estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de la televisión legislativa del Ecuador. El programa también lo pueden encontrar en el portal de noticias ecuadorenvivo.com. El tema de esta semana, la reforma a la Ley de Contratación Pública y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. ¿Cuál es la opinión de la ciudadanía sobre la propuesta del gobierno respecto a lo que se señala como un incremento de los precios ante la construcción de una obra o el solo anuncio? Lo revisamos enseguida. Si las obras son carreteras que están interprovinciales y que sube la plusvalía de un predio que no pertenezca a una zona urbana, que es una zona rural, correcto, pues está dentro de una zona urbana, esos impuestos tienen que traer al municipio para seguir haciendo obras. La obra que hace el gobierno es para todos y no creo que los demás tengan que aprovecharse de eso, ¿no? Para que si el gobierno hace obra, los demás tienen que cobrar más o subir un terreno que costaba poco, ahora cuesta el doble porque el gobierno hizo una obra. Se supone que el gobierno hace obras con plata del Estado, con plata del pueblo. No, pues no. El gobierno exclusivamente no tiene competencia para eso. Directamente son los municipios quienes tienen que cobrar todos estos impuestos y hacer las obras, porque son locales, pero en este caso el gobierno no. Yo pienso que en definitiva no debe haber un gravamen más allá, como le había dicho. Pienso que es parte de nuestra erogación, de la oración del pueblo ecuatoriano, en consecuencia no puede ser. Bueno, me parece importante porque eso es reinvertir la utilidad que tiene cada bien inmueble, si es que se refiere a los bienes inmuebles. Ajá. Para que de esa misma plusvalía que genera los recursos tenga beneficios, obras de infraestructura, dotación de servicios. Claro, es un impuesto ya municipal, no tiene que meterse el gobierno. El gobierno quiere meter la mano en todo lado porque ya no tiene plata. Parece que ya está exagerando, ¿no? Yo también soy correísta, pero no me parecen las exageraciones. Y bien, asambleísta Hernández, hemos escuchado la opinión de los ciudadanos y ellos manifiestan que es un tema de competencia municipal en donde no debería meterse el gobierno. A ver, pero también hay otros a los que les parece que es una medida adecuada. Creo que este es efectivamente el debate. Ya hay los impuestos municipales, tanto el de contribución especial de mejoras como el que efectivamente se verifica cuando se hace la compraventa de un bien. ¿Qué es lo que estamos ahora hablando? Y esto toca mirar y ver el tema de plusvalía, que además genera incentivos para la especulación del suelo urbano. Partamos en primer lugar de lo que dice la Constitución. ¿Qué dice el artículo 283 y el 284? El 283 señala que el sistema tiene que ser económico, social, solidario. Este es un primer elemento.
El 284, ¿qué dice? Establece que los objetivos de la política económica deben ser asegurar la adecuada distribución del ingreso, de la riqueza nacional, y propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes. ¿Qué pasa? Si el Estado hace una inversión, de esa inversión se benefician también los ciudadanos que están siendo de alguna manera involucrados por una obra pública. Entonces, nosotros no tenemos que pensar solo desde la lógica de los que podemos disfrutar ya de estas obras, sino también de que hay extensas regiones de la patria en las que todavía sigue existiendo necesidades y en las que tiene que seguirse invirtiendo. ¿Pero no se generaría un problema de competencias allí al hablar de este rubro adicional? No, porque esto va a estar claramente definido en la ley. Obviamente, en el mismo territorio actúan juntas parroquiales, actúan municipios, consejos provinciales, gobierno nacional. Si todo se clarifica en la ley, no hay intromisión de competencias, y si las hubiere, para eso existe el Consejo Nacional de Competencias. Lo que se busca, y esto es importante, es que podamos tener una perspectiva de que si es que hay y se genera una plusvalía, un incremento del valor de los bienes por acciones estatales, lo lógico es que esa plusvalía también sea compartida con el gobierno nacional. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, el gobierno señala algo que es cierto. La sola noticia de la construcción de una obra genera ya un incremento del valor del suelo, pero ¿cómo se reconocen las mejoras hechas por el propietario en este caso? Mire, existen 3 clases de tributos: el impuesto, la tasa y la contribución por mejoras. El tributo que se crea en el proyecto de ley es una especie de mezcla de contribución por mejoras e impuesto. Se habla de la plusvalía, pero en el fondo no es un tributo o un impuesto sobre la plusvalía. Básicamente lo que se quiere es que la inversión pública hecha por la entidad pública no municipal sea recuperada, contribución por mejoras. La plusvalía solamente sirve como límite para el cobro. Solamente se podrá cobrar, de lo que pude leer, es hasta el 50% del incremento de la plusvalía. Deberían llamarle por su nombre a este nuevo tributo y decir que se trata de una contribución por mejoras y que las entidades públicas no municipales lo que quieren es recuperar el dinero que han invertido. Y punto. Y allí no estaremos con el pretexto de que se quiere, digamos, cuestionar la especulación, porque la especulación con esto no se combate. Tampoco se combaten beneficios o acuerdos de orden ilícito que mejoran el valor de las propiedades. Básicamente lo que se quiere es que las entidades públicas no municipales, que parece que están sedientas de recursos, recuperen lo que han invertido. Y el incremento de valor o plusvalía en la propiedad es el límite para el pago del ciudadano. ¡Punto! Ahora me pregunto yo, este tributo que nunca ha existido 30 segundos. En el país en beneficio del Estado, ¿por qué se lo quiere establecer? ¿Es que les está faltando recursos? Que hablen claro, porque si el problema es de recursos fiscales, que digan, necesitamos dineros en el presupuesto del gobierno central y vamos a crear este nuevo tributo para hacerles pagar a los propietarios por las obras que estamos realizando en un cantón o en una provincia. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, retomando lo dicho por el asambleísta, estamos hablando entonces de una tasa de contribución por mejoras municipal y una tasa de contribución por mejoras gubernamental. ¿Pueden convivir estos dos tipos de contribuciones? Es que, a ver, por eso efectivamente lo que se busca calcular es el incremento del valor, es la plusvalía, el incremento del valor que tiene un bien. Tú me dices que no hay especulación y que con este proyecto no se combate la especulación. Luis Fernando, si tú ves y miras, cuando solo se anuncia la realización de un proyecto estatal, solo se anuncia un proyecto importante, ¿quiénes son los que concurren efectivamente a comprar esos terrenos aledaños a esa gran obra? No son precisamente las personas que menos renta tienen, sino son las personas que tienen mayor poder adquisitivo, generalmente inmobiliarias vinculadas con el capital financiero, inmobiliario, que luego construyen grandes proyectos y de eso obtienen ganancias. No nos engañemos también. Eso ha permitido efectivamente la especulación. Pasa una gran obra, pasa una carretera, una vía. ¿Y qué tienes tú? Que inmediatamente se construyen proyectos inmobiliarios. ¿Por qué? Porque esas personas con el anuncio invirtieron, compraron esas tierras y luego con eso precisamente hacen ganancias que solo van al bolsillo privado. Esa lógica no es una lógica solidaria. Es decir, el Estado invierte para beneficio de pocas personas. No puede pensarse así.
Tenemos que pensar que no es que todas las ciudades están servidas, no es que todas las ciudades tienen los servicios básicos, no es que tenemos toda la patria servida con agua potable, alcantarillado, con vías. Todavía requerimos. Y hay muchas ciudades a las que les falta agua potable, alcantarillado. En algunas, la mayor parte de su población no está servida todavía con esos servicios básicos. 30 segundos. Por lo tanto, lo que se necesita es que de alguna forma se pueda compartir. Si estas personas tienen ahí una propiedad o si luego hacen una inversión, pues bien, se van a ver beneficiadas, pero que no sea un beneficio únicamente para ellos, que ese beneficio sea compartido por el Estado. Eso es pensar también en una dimensión diferente, es conceptualmente distinto. No solo son el derecho a la propiedad intocable, sino pensar que ese derecho también tiene una responsabilidad social. Y la responsabilidad en este caso es contribuir con el Estado que permitió esas ganancias sin que el dueño haya intervenido, porque en el proyecto sí hay mecanismos de calcular cuando interviene el dueño, pero aquí es sin que el dueño haya intervenido. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Pues, Virgilio, el proyecto en cuanto al nuevo tributo no resuelve este problema. En materia de expropiación sí resuelve, porque allí se establece claramente que si se anuncia la expropiación de una obra y compra otro y aumenta y el Estado va a pagar, indudablemente no puede beneficiarse alguien durante el proceso. Pero con el nuevo tributo van a pagar los que tienen más y los que tienen menos. La viuda, dueña de una casa ubicada cerca a una obra pública no estatal, por el solo hecho de tener la casa frente o cerca a la obra pública no municipal que se construye, va a tener que pagar la contribución por mejoras. No es que los especuladores que aprovechan el momento van a pagar, no, esa señora va a tener que pagar. Eso dice el nuevo tributo. Ahora vamos a la especulación. La especulación dolosa tiene que ser sancionada penalmente, pero la especulación en general es el motor de las economías. ¿Qué significa especular? Alguien con alguna información compra un bien a un valor más bajo y lo vende a un precio más alto. ¿Quién en su sano juicio puede pagar por una casa $50.000 para luego venderla en $30.000? Alguien paga los $50.000, un maestro, aquel que tiene un taxi, con la expectativa de poder vender en 55 o en 60, y es lícito que lo haga. La especulación dolosa es la que tiene que llevar a la cárcel a los especuladores. ¿Y quiénes son los especuladores dolosos? Aquellos que están cerca al poder, el pana, el amigo, que sabe la obra y logra que se tome una decisión en la entidad pública para beneficiarle. Ese sí es un especulador que con dolo quiere aprovecharse. Pero lo otro no, y el proyecto sí perjudica a los pequeños, medianos y grandes propietarios porque está técnicamente mal concebido. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, tiempo de una nueva pausa, no se vayan porque al volver estaremos ya con el bloque final de tesis y antítesis. Regresamos. Amigos, estamos de regreso con el último bloque de tesis y antítesis. En 3 minutos, los asambleístas deberán concluir ya con sus ideas. El tema de esta semana, las reformas a la Ley de Contratación Pública y el COTAD. Asambleísta Hernández, continuamos con usted. Una precisión nada más. ¿Este cobro de contribución por mejoras gubernamental es solo en caso de expropiación o en general? A ver, solo para no olvidarme primero la idea que planteaba Luis Fernando. Tú sabes que el tráfico de tierras, eso ya está en el COIP y está sancionado penalmente, de tal forma que aquí cualquier persona que realice esas actividades ilícitas y por lo tanto tiene responsabilidad penal en este caso. Mira, yo creo que ventajosamente la gente no piensa como tú. Yo tuve una experiencia en un gobierno autónomo en el que para poder diferenciar se dividió los terrenos en 4 niveles, A, B, C y D. ¿Sabes cuál era la pelea de la gente del nivel D? Para que sus casas no sean ubicadas, ni sus casas ni sus propiedades en el nivel D. Peleaban para que las casas estén en el nivel D y en el nivel B y en el nivel C. Y cuando se les explicaba y se les decía, pero si está en el nivel D, va a tener que pagar más, va a tener que pagar menos. Si está en el B o C, va a tener que pagar más. La gente decía, sí, pero mi casa no es D. ¿Por qué? Porque la gente sí reconoce que si hay una inversión, yo estoy dispuesto a reconocer la inversión porque mi casa subió de valor, mi terreno ya no es lo mismo, mi terreno en este caso tiene otro valor. Por eso es que este es además un
Este es además un tributo, un impuesto si se quiere, que es de manera general. ¿Por qué? Porque está permitiendo que la inversión que se realiza por parte del Estado pueda ser recuperada en parte siempre, y eso reinvertido en otros sectores. Y así piensa la gente. La gente sí tiene ese criterio de solidaridad. La gente dice, si yo me vi beneficiado, es lógico que yo reconozca, que yo contribuya con algo para que estas obras que ahora se hicieron en mi sector, que me beneficiaron a mí, puedan también beneficiar a otros. Yo creo que en la gente sí hay ese criterio absolutamente distinto del que tú expresas. Me parece que ahora que se va a discutir este proyecto, hay oportunidad de poder discutir también otros temas que son importantes aclarar en el COTAD. Lo mismo en el tema de la ley de contratación pública. Creo que ahora, por ejemplo, que hay un momento de dificultad, es oportuno aprovechar de esto, de que se va a homologar prácticamente la posibilidad de que los proyectos, aquellos que tienen un mismo diseño, puedan tramitarse de manera más ágil, pero también considerar algunos otros elementos que puedan beneficiar a actores, por ejemplo, de la economía popular solidaria. En el COTAD acabamos de tener aquí en Quito una experiencia importante, que es la aprobación de una ordenanza que permite cumplir lo que dice el 596. En estricto sentido, no haría falta una ordenanza, porque el 596 es muy claro, la expropiación especial. Pero sin embargo cometieron ahí una barbaridad, la mayoría que existe, al plantear que en los casos, la ley dice que en los casos de que se violó, de que lotizaron en contra de norma expresa, norma legal, no tiene derecho a pago alguno, porque esa persona infringió la ley. Sin embargo, en el municipio de Quito, aquí, que está buscando darse la mano con los traficantes, lo que hicieron es solo cobrarle una multa. Eso, por ejemplo, ahora hay que aclarar en la ley, de tal manera que una norma de ley no pueda ser violentada por una ordenanza. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Bien, sobre lo último, no creo que la actual administración municipal esté en esa dirección de estimular el tráfico al que tú te refieres. En todo caso, sobre la plusvalía, ya existe el impuesto a la plusvalía, y este impuesto se paga cuando se produce la transferencia, cuando ha habido compraventa. Si se quiere establecer un nuevo impuesto a la plusvalía disfrazado detrás de una contribución por mejoras, ¿habrá doble pago? Esa es la pregunta. De tal modo que la plusvalía hoy sí está sujeta al pago de aquellos que participan en la transferencia del bien inmueble que se ha beneficiado con las obras, no solo municipales, porque la plusvalía supone el valor en el cual se incrementó un bien inmueble por tantas circunstancias, entre ellas obras privadas, porque no solamente las obras públicas aumentan el valor. Si junto a un taller pequeño se construye una fábrica, probablemente el valor del terreno del taller sube, o si cerca a una zona comercial se construye un mall privado, sube también el valor del mall. Por consiguiente, no es que las obras públicas aumentan por sí mismas el valor, también obras privadas, y no grandes, inclusive obras pequeñas. ¿Cuál es el problema, Virgilio? Que en ese proyecto se establece que el tributo va a permitirle a la entidad pública no estatal recuperar por cualquier obra. Los municipios no pueden recuperar por cualquier obra, en cambio en este proyecto por cualquier obra. Por allí se aventura un director regional de un ministerio dedicado pues a la felicidad ciudadana, a hacer un determinado proyecto de infraestructura, y consideran que con ello se incrementó el valor y quieren recuperar por ese proyecto. Adicionalmente, ¿por qué razón el Estado ecuatoriano no ha tenido la posibilidad de lograr que la contribución por mejoras le permita retribuirse de las inversiones? Porque las obras que hace el Estado básicamente son obras que tienen una característica distinta de las obras municipales. Un minuto. En nuestro caso, en el Ecuador, financiadas fundamentalmente con ingresos petroleros o con cierto tipo de préstamos. Pero la situación va a ser crítica para los ecuatorianos. Alguien que tiene una casa y no la vende, resulta que va a tener que pagar contribución especial por mejoras al municipio si se ha hecho una obra por allí, de aquellas que el municipio puede cobrar. Si la entidad pública no municipal ha hecho otra obra, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Salud, va a tener que pagar también por esa obra, 30 segundos. aun cuando no compre ni venda. De tal modo que lo que me preocupa es que al ciudadano, más allá de las obras que se hagan o no se hagan, en estas circunstancias tan difíciles, le va a regalar la Asamblea, con el presidente de la República que ha enviado el proyecto, un nuevo tributo.
Por eso dije yo, basta ya de nuevos tributos, existen suficientes, porque el bolsillo del ciudadano será castigado con este tributo. Gracias, asambleísta Torres y asambleísta Hernández, por sus criterios. Amigos, ustedes ya han escuchado. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción de este programa a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Será hasta la próxima semana.